Tengan buenas tardes. Damos gracias a Dios porque un día más Él nos permite estar aquí ya dispuestos para leer un texto de su palabra y para aprender lo que cada día Él nos enseña a través de esta palabra escrita que tenemos el privilegio de tener en nuestra mano. El día de hoy, 29 de agosto de este año 2022, estamos ya con nuestro devocional número 26 y que agradecemos a Dios porque día con día estamos compartiendo un texto de su palabra y reflexionando en él. El día de hoy vamos a continuar leyendo el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer del versículo 15 al 20. Leeremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que a la letra dice así: Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta es palabra de Dios y agradecemos a Dios por dejar esta palabra escrita con nosotros, porque pues creo que todos los seres humanos en uno u otro momento estamos expuestos a ser engañados. El maligno, engañador, usurpador que vino para hurtar, matar y destruir, hace uso de estos elementos que se prestan a su trabajo, que se disfrazan, dice la palabra de Dios en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y para el pueblo que fue escrito este texto en el año 85 después de Cristo que se escribió, era fácil comprender esto porque los pastores de ovejas que cuidaban los rebaños en el campo, en las partes altas, tal vez en las partes frías, para protegerse del frío. Entonces lo que hacían era que se protegían con pieles de ovejas, con la parte de la lana, de la parte calientecita para adentro. Entonces eso se ponían sobre sus cuerpos para que eso los protegiera del frío. Pero ¿qué pasaba? Que de repente habían ladrones de ovejas que se disfrazaban de pastores y se vestían de la misma forma. Se ponían la misma lana para disfrazarse de pastores, pero en realidad su objetivo no era cuidar el rebaño, su objetivo era hurtar las ovejas de ese rebaño. Y por eso es que Jesús usa esta figura literaria. Y entonces está usando el vestido de los pastores de ovejas como una forma que utiliza el maligno para engañar, para dañar, para destruir. Y dice acá que hay que guardarse de esos falsos profetas, porque en ese tiempo habían profetas de Dios que cuidaban el pueblo y que anunciaban el reino y que denunciaban el pecado de acuerdo al Espíritu de Dios se lo indicara y de acuerdo a la palabra que estaba enseñada a ellos, y que cualquier profeta que no dijera verdad, cualquier profeta que tuviera una práctica dudosa que para ellos era fácil entender, era fácil conocer, había como un reglamento que regía quién era un buen profeta y quién un falso profeta, con la práctica y con la relación que hubiera entre lo que este profeta decía y lo que hacía. Entonces determinaba si este era un verdadero profeta o era un profeta falso que estaba al servicio del imperio en ese momento, al servicio de la religión y no al servicio del reino y no bajo la enseñanza bíblica. Entonces Jesús le está diciendo a las personas que están agregándose a su reino, a las personas que están siguiendo de cerca su mensaje y que están haciendo una decisión por ahora ser parte de este reino eterno, les dice: tengan cuidado, porque vendrán
falsos profetas que querrán engañarlos y vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro serán lobos rapaces. Es decir, aparentarán ellos estar enseñándoles la palabra, pero lo que en realidad van a querer hacer es dañar este proyecto de vida, este proyecto de reino eterno. Y Jesús estaba muy interesado en que las personas que estaban creyendo el Evangelio, que fueran personas con ojos despiertos, con oídos atentos, con actitud eh, activa, fijándose siempre si la palabra que estaban declarando se contradecía con el reino o fortalecía ese reino. Y más adelante va a hacerles una comparación, es decir, vean cómo ellos actúan, por sus frutos ustedes los van a conocer. Y Jesús les está dando así como una orientación bien comunitaria. Fíjense bien, no se dejen llevar por lo que digan, estén atentos a lo que ellos hacen, porque no puede un buen árbol dar frutos malos. Es decir, si alguien está haciéndose pasar por un profeta de Dios, sus actos han de ser de justicia, sus actos han de ser de purificación, sus actos han de ser de arrepentimiento. No puede ser una persona que solo esté aprovechándose de la ingenuidad de mi pueblo para ellos cumplir con su propósito y con sus intenciones. Y para, para este pueblo estaba por lo menos un tip, vamos a decir, o una forma para detectar si estos profetas estaban realmente haciendo las cosas de manera correcta o no. Y una de ellas era fijarse si esta persona estaba buscando nada más ganancias, porque estaba de por medio intereses económicos a los que se prestaban, por eso decimos que se prestaban al sistema y explotaban al pueblo a través de mensajes y de amenazas, y sacaban del pueblo, sacaban de la gente ganancias que eran para su beneficio y empobrecían al pueblo. Y Jesús no había traído un evangelio que se vendiera y un evangelio que dejara empobrecida a la comunidad. Es decir, Jesús estaba predicando un evangelio de un reino de justicia, de un reino de vida, de un reino de abundancia en términos de la fe. Es decir, que todo lo que nosotros pidamos al Padre, Él nos lo va a dar. Sin embargo, habían algunos profetas que podían o te pretendían hacer negocio con la fe. Y Jesús les está diciendo, tengan cuidado con eso, porque eso no viene de mí. Eso no es un principio de reino. También había la posibilidad de que aparecieran profetas que se quisieran ganar un mérito y buscar su propio prestigio, y ellos fueran las personas que se convirtieran en el centro de la predicación. Y delante de nuestro Señor Jesucristo, eso estaba condenado y estaba advertido que no siguieran ese tipo de liderazgo religioso, porque el Evangelio no estaba fundamentado en liderazgo religioso ni estaba fundamentado en ganancias deshonestas, y mucho menos que viniera un falso profeta a implantar una doctrina de hombre que no fuera lo que estaba enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, leyendo estos versículos, nos damos cuenta que si bien es cierto que hemos analizado que cuando el texto dice por sus frutos los conoceréis, se puede relacionar y se puede reflexionar en qué frutos estamos dando nosotros, pero también es una alerta que nuestro Señor Jesucristo nos está dando a nosotros para que dejemos o busquemos o tratemos que la guianza del Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe para aprender qué son las cosas, para aprender y hacer y identificar y seguir esas acciones que realmente nos van a conectar con el reino de Dios y no con el reino de esta tierra, y no siguiendo falsos profetas y no siguiendo fama de hombre, sino evangelio del cielo, sino evangelio de nuestro Padre eterno, que está asociado a más allá de intereses terrenales, a intereses espirituales. Ya hemos leído que dice el texto que hagamos tesoro en el cielo y no en la tierra, donde el orín y la polilla corrompe. Así que
Busquemos la única verdad y no vayamos detrás de fama de hombres porque a veces somos dados y vamos a generalizar porque en algún momento una que otra persona podemos caer en esa ingenuidad, ir detrás de la fama de hombres que han logrado manipular la mente y las conciencias del pueblo cristiano. Pero tenemos nosotros que identificar en quién estamos poniendo nuestra fe. Nuestra fe debe estar fundamentada en el Creador del cielo y de la tierra y no en ningún hombre. Dice la palabra de Dios, es maldecido el hombre que confía en hombres. Tenemos que nosotros identificar cuando alguien está trayendo un mensaje con intereses muy personales y que está nada más tratando de hacer crecer su fama y que lo que trae, en el peor de los casos, es una doctrina de hombres que hace que nos desviemos de la verdad divina, que nos desviemos de la palabra de Dios, que es nuestro manual de instrucciones, que nos enseña a guiarnos y a conducirnos en este mundo, que tanto necesitamos ser guiados. Recuerden que el texto dice que la puerta es estrecha y son pocos los que la encuentran. Necesitamos encontrar una enseñanza, un predicador, un líder cristiano, no un líder religioso, un líder cristiano que nos acerque a la palabra de Dios, que nos acerque al reino de Dios, que nos ajustemos a este mensaje que en su originalidad, no el mensaje tergiversado, no el mensaje vendido, porque la palabra de Dios no se vende. Dice su palabra, lo que han recibido de gracia, denlo de gracia también. Entonces no dejemos que el beneficio de la salvación, que la gracia de Dios y que la fe en nuestro Señor Jesucristo sea desviado por ir detrás de hombres, que no nos concentramos en lo que Dios quiere que nos concentremos y que no nos concentramos en crecer espiritualmente, en fortalecer nuestra fe por andar siguiendo doctrinas de hombres y famas de hombres. No dejemos que nos volvamos vulnerables a ese camino incorrecto, porque es incorrecto. No vamos a entrar en detalles de nombres y de nada, pero nosotros tenemos que tener los oídos bien atentos a lo que se nos está diciendo y los ojos bien abiertos a lo que estamos viendo. Pidamos a Dios que nos dé discernimiento de espíritu, pidamos a Dios que a través de la lectura, tratemos de acercarnos a Dios a través de la lectura, porque es la forma más correcta, la mejor manera de conocer a Dios, leyendo su palabra. Si queremos conocer a una persona, conversemos con la persona. Que no sea porque lo que nos diga alguien más, sino por la experiencia personal que nosotros tengamos. Tratemos de tener un encuentro personal con Dios a través de la palabra suya. Creo que estos versículos que hemos leído son unos versículos poderosos para que nosotros abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón y activemos nuestro espíritu para que veamos qué frutos son los que tenemos, con los que tenemos que conectar y si realmente estamos frente a un pastor de ovejas o estamos a un falso profeta. Esta palabra nos ha llegado directamente de la Biblia. Por sus frutos los conoceréis y guardaos de los falsos profetas. Así que nos queda a nosotros esa reflexión. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana.